Hola, soy Hector Couto y en este capítulo de Art Originals voy a enseñarte cómo crear percusiones orgánicas. Bueno, vamos a empezar por el procesado de audio. Tengo una secuencia de percusiones aquí. Os lo voy a poner primero sin procesado ninguno. Como podéis escuchar, sin procesado no suena mal del todo, pero no suena real, digamos. Lo que voy a intentar mostrar en este capítulo es quizás darle ese sonido orgánico a estas muestras que estoy disparando. Vale, lo primero que voy a aplicar es un ecualizador. Voy a limpiarle las frecuencias que no me gustan y voy a realzarle un poco más en la parte de medios, digamos. Voy a quitarle un poquito de agudos también. Lo que suelo aplicarle también a las percusiones, para que suenen un poquito más realistas, es un poquito de distorsión. Voy a ir probando poco a poco hasta buscar el resultado que busco. Bueno, en este caso, como puedes escuchar, le he añadido bastantes dBs de distorsión. Le he quitado un poco de dry wet para no aplicarle el efecto del todo. Y bueno, lo que le añade es un poco más de cuerpo. Lo que suelo utilizar también, ya que tiene diferentes velocities y para tener la señal controlada siempre, es ponerle un limitador. Voy a escucharlo todo en conjunto. Bueno, ahora que ya tengo lo que me gusta, cómo suena, quizás el elemento que más le va a dar el realismo a esta percusión es la reverb, porque le va a dar un espacio que realmente no tiene en la mezcla, entre otras cosas. Yo una reverb que utilizo mucho es la Valhalla. Para este tipo de percusiones, la que suelo utilizar es una room. Una que suelo utilizar mucho es esta, que es para snares, pero bueno, la puedes utilizar para otro tipo de elementos. Voy a empezar desde cero para que veas cómo hago el proceso.